La sesión de hoy día, entonces, ejercicios de integrales impropias. Esto que habíamos visto en estas dos últimas clases. eh, y mostrarles el tipo de ejercicios que puede aparecer, que en general son más bien de un mismo estilo, pero cada cierto tiempo sale alguno medio extraño que hay que analizar. Eh, Déjenme compartir acá. Ay, no, estoy haciéndolo mal. Ya, ahora sí, deberíamos estar viendo el pizarrón. Dice, y sorpresa inmediatamente, dice, calcula el área de una región. ¿Ya? Ejercicio de cálculo de área. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver con integrales impropias? El hecho de que ahora podemos ampliar un poquito nuestro espectro de cálculo de algunas propiedades de ciertas figuras, donde, por ejemplo, puede ser que la región no esté acotada. De hecho, eso es lo que pasa en este ejercicio. Dice, calcula el área de la región no acotada por el eje X y por la curva dada por esa función, 1 partido en X cuadrado menos 1, que se encuentra a la derecha de la recta X igual 3. ¿Ya? Entonces, claro, lo que no sabemos es qué pasa con la función. ¿Ya? No la conocemos. En general, uno debería partir de graficar, como en todos los ejercicios de área, para saber cómo es la región, ¿ya? Cómo está acotada. Y en este caso va a pasar por comprender cómo es la función, ya donde están máximos, mínimos, etc. ¿Ya? Una buena, una revisión muy rápida de la función nos lleva a que esta función se define en x igual 1 y x igual menos 1. Entonces, uno puede marcar acá en el gráfico, voy a marcar el menos 1, el 1, y yo sé que ahí hay asíntotas verticales, porque eh, porque no hay, o sea, porque la función se indefine ahí, ¿ya? Y si uno calcula el límite, lo voy a hacer con otro color, límite cuando x tiende a más infinito de la función, de 1 partido en x cuadrado menos 1, ese límite arriba es un polinomio de grado 0, abajo un polinomio de grado 2, gana el de abajo entonces, así que ese límite es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una asíntota horizontal en la recta y igual 0. ¿Ya? Entonces, esta recta, el eje X, finalmente, es una asíntota horizontal. Ya toda esa recta. Entonces, tengo algunas opciones. O la función hace así, o la función hace así. Ya no tengo muchas más opciones, porque se tiene que ir pegando esas dos rectas. Puede ser que sea así, o puede ser que sea así. ¿Ya? Y eso me lo va a determinar el signo de la derivada. Si fuese así, entonces yo tengo ahí una función decreciente. Y si estuviera así, yo tendría una función creciente. ¿Ya? Y eso me lo va a decir la derivada. Entonces, además f' en este caso es regla del, tengo que derivar y regla del cociente. Es el de abajo al cuadrado, después derivar el de arriba, 0, ¿ya? Por el de abajo sigue siendo 0, menos el de abajo, la derivada del de abajo por el de arriba. Entonces nos va a quedar 1 por 2x. Y ahí esto es menos 2x partido en algo que está al cuadrado, ¿ya? Eh, Eso es para los x que son positivos, eso es negativo, ¿ya? Si x es positivo, entonces tengo que esta expresión es negativa. O sea, para los que están a la derecha del eje y, esto es decreciente. Entonces la función hace así. Finalmente la función es así. No puede hacer así porque ahí es creciente. ¿Ya?
Y a nosotros nos interesa esta curva, ya está acotada, se supone que la región es no acotada, y está formada por el eje X, por la curva, que es la que acabo de dibujar, y lo que se encuentra a la derecha de la recta X igual 3. Y eso es una recta vertical. Entonces, marcamos el 3. Lo voy a marcar más cerca, pero se entiende que es lo que está a la derecha de esta recta, acotado por el eje X y la curva. Ahí, no se ve el 3. Ya, y ahí está, esta es la región. Esa es la región. Y como acá hay una asíntota, esa región no se cierra nunca. Ya sigue infinitamente hacia la derecha, pero nunca la curva con el eje X se tocan. Así que de verdad es una región infinita. ¿Ya? Sin embargo, vamos a calcular el área. Y el área no va a ser infinito. ¿Ya? Entonces eso es como que es medio contradictorio con nuestras ideas usuales. ¿Ya? Puedo tener regiones infinitas, pero que tengan área finita. ¿Ok? Pero es simple, lo que hay que hacer es calcular el área, como toda área bajo la curva, va a ser la integral desde 3, en este caso hasta infinito, porque la región sigue hacia toda la derecha, de la función. ¿Ya? Entonces, 1 partido en x cuadrado más 1 de x. ¿Ya? Entonces es una integral impropia. Así que si la quiero calcular, tengo que hacer el límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 3 hasta p de la misma función. ¿Ya? Y esa función que está ahí se puede descomponer en fracciones parciales. Esa parte no la voy a hacer en detalle porque eso es parte de lo que sabemos hacer. Si uno la descompone en fracciones parciales va a quedar así. 1 partido en x, a ver, para que calce el signo, debería ser x menos 1 menos x más 1. Así, a ver, déjenme comprobar. Claro, ahí, en ese orden. En ese orden. Yo tengo esas dos fracciones, usted las puede restar, le va a quedar un 2 arriba y abajo el x cuadrado menos 1. Entonces por eso pongo un medio afuera. ¿Ya? Pero es descomponer en fracciones parciales. Lo podemos hacer el método de siempre y va a funcionar. ¿Ya? Así que ese límite lo tengo que calcular. Lo voy a copiar. O sea, el límite de esa integral. Necesito la integral también. Ahí, ahí. Ah, ¿qué hice? Ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo va a quedar todo esto? Va a quedar el límite cuando b tiende a infinito de un medio. El un medio lo puedo sacar del límite incluso. Y tengo que calcular dos integrales. De 3 hasta b, de 1 partido en x menos 1 de x, y menos la integral de 3 hasta b, de 1 partido en x más 1 de x. ¿Ya? Esa es ahí está la integral, las integrales separadas. Cada una de ellas nos da un logaritmo. Esto va a ser un medio por el límite, y adentro tengo logaritmos, ¿cierto? El logaritmo natural de x menos 1. ¿Ya? No me preocupa el valor absoluto porque el x se mueve entre 3, va de 3 hacia adelante. Entonces esto me va a dar positivo sí o sí. Todo esto evaluado entre 3 y b, y en el otro caso el logaritmo natural de x más 1, también evaluado entre 3 y b. ¿Ya? Entonces veamos cuánto da. Esto va a ser un medio de límite, cuando b tiende a infinito, me van a quedar 4 logaritmos. Me va a quedar por un lado logaritmo de b menos 1, después logaritmo de 3 menos 1, que es 2, después tengo menos logaritmo natural de b más 1, y finalmente logaritmo natural de 4, y ese va a quedar positivo. Ahí tengo esos tipos. Y aquí viene una parte clave, una parte que siempre causa conflicto y que es muy fácil que uno se equivoque. Uno tiene la sensación de que en el paso siguiente yo debería ahora calcular el límite de cada uno de esos tipos. Bueno, de todos, hasta de las constantes. Las constantes no va a pasar nada. Como repartir el límite nomás. ¿Ya?
Y si uno se fija, tengo en este logaritmo, cuando el b se va a infinito, el logaritmo también. El logaritmo es una función creciente. Entonces, si el b se va a infinito, el logaritmo de b menos 1 también se va a infinito, sube infinitamente. Entonces, el error acá es llegar y repartirlo. ¿Ya? Empezar a repartir el límite. Porque uno puede repartir el límite, por ejemplo, en la propiedad de la suma o de la resta, siempre y cuando ambos límites existan. Y aquí hay algunos de estos límites que me están dando infinito. ¿Ya? Así que, moralmente, no puedo repartir el límite. ¿Ya? Aquí hay que hacer otra cosa. Siempre eso nos lleva a error. Aquí lo que hay que hacer es, voy a juntar las que son constantes, porque esas se van a quedar así, constantes. Está el logaritmo de 4 y el logaritmo de 2. ¿Ya? Y uno está con menos. Entonces esa es resta de logaritmos. ¿Ya? El logaritmo de 4 menos logaritmo de 2, yo lo puedo transformar en logaritmo de 4 dividido 2. Propiedad del logaritmo. Y lo mismo puedo hacer con el otro. Logaritmo de b más 1 menos logaritmo de b al revés. Logaritmo de b menos 1 menos logaritmo de b más 1, también le puedo aplicar propiedad del logaritmo, y ahora me va a quedar así. Se transforma en logaritmo de la división. ¿Ya? Ahora, a estos tipos sí les reparto el límite. ¿Ya? Si calculo el límite del primer logaritmo, es una constante, así que se queda así nomás. Logaritmo natural de 2, 4 dividido 2. Está en un medio afuera, multiplicado por eso. Y en el otro calculo el límite. Límite, cuando b tiende a infinito, del logaritmo de b menos 1 partido en b más 1. ¿Ya? Y aquí sí tiene sentido porque logaritmo es una función continua, así que para calcular ese límite puedo meter el límite adentro del logaritmo. Este es un medio de logaritmo de 2 más el logaritmo de el límite cuando b tiende a infinito de b menos 1 partido en b más 1. ¿Ya? Cuando tengo una función continua y quiero aplicarle un límite, lo que hacemos siempre es llegar y reemplazar. Pero como en este caso no puedo reemplazar un infinito, ¿sí? Lo que está sucediendo es que el límite entra. Calculo el límite adentro del logaritmo. ¿Ya? Y ahí tengo cociente entre polinomios. ¿Ya? B menos 1, B más 1 son polinomios de grado 1, ambos de grado 1, y como tienen eh, igual grado, siempre el resultado de un cociente entre polinomios con igual grado termina siendo la división entre los coeficientes principales, ¿ya? Los que acompañan a la potencia mayor. Y aquí hay dos unos, uno por b, arriba y abajo, así que el resultado de ese límite es 1, es 1 partido en 1. Así que todo esto nos dio un medio de logaritmo de 2 más logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Así que chao con ese tipo. Y me queda un medio de logaritmo de 2. ¿Ya? Y incluso ese un medio puede entrar al logaritmo y le queda logaritmo de raíz de 2. ¿Ya? Y entra como potencia, como exponente. ¿Ya? 2 elevado a un medio es raíz de 2. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro resultado. Y efectivamente, es un área que es finita, pese a que la región, cuando uno la dibuja, no tiene fin. Sigue hacia la derecha infinitamente, pero tiene un área que converge, un área que es finita. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Es un ejemplo bien ilustrativo con algunos errores que uno puede cometer cuando calcula límites, cuando b tiende a infinito. ¿Ya? Ojo con esto de intentar repartir. ¿Ya? Hay que tener cuidado, apliquemos todas las propiedades que se puedan primero y de ahí calculemos límites. ¿Ya no hay dudas? ¿No? Avancemos. Y ahora me voy a meter con lo que es quizás más típico en esta parte de la materia, que es estudiar convergencia de integral. A nosotros nos interesa saber si una integral converge o no, sin necesidad de calcularla. ¿Ya? En este primer ejemplo, de hecho, está súper claro que no hay que calcular la integral, porque la función es muy complicada. ¿Ya?
tengo una fracción que tiene abajo un x más 1 al cuadrado y multiplicado por una raíz cúbica. Ya, súper lejano a lo que vimos en las técnicas de integración. ¿Ya? Así que acá el tema no es calcular la integral, es aplicar los criterios. Ya, lo primero que hay que hacer en todos los ejercicios es darse cuenta si la integral es de primera especie o de segunda especie o mezcla entre las dos, que eso se llama tercera especie. Entonces, claro, es de primera especie porque tengo un intervalo infinito. Así que es de primera especie. Y además, las expresiones que están abajo, en el denominador, se hacen 0 en el menos 1. Aquí el x más 1 al cuadrado se hace 0 en el menos 1, pero el menos 1 no está en el intervalo, así que ese tipo no se indefine, pero el otro sí. Cuando x vale 1, ese factor vale 0 y se me indefine la fracción, ¿ya? Y el 1 está ahí. Podría estar adentro también, pero en este caso está ahí. Así que tengo una indefinición en 1. Así que también es de segunda especie. ¿Ya? Se indefine la función, pongámosle f a la función, pongámosle nombre al tiro. F de x va a ser esa función. Esa, y se indefine en x igual 1. Por eso que es de segunda especie. ¿Ya? Así que es una integral de tercera especie, ¿ya? De estas que son mezcla entre las dos. ¿Y qué hay que hacer cuando uno trabaja con integrales de tercera especie? Hay que separarlas. Hay que dejar los problemas por separado. Entonces esta integral va a ser, yo voy a hacer la integral desde 1 hasta cualquier valor puede ser. La verdad es que ahí da un poco lo mismo. Lo vamos a hacer hasta 2, para que sea más simple. De la misma función, x más 1 al cuadrado, raíz cúbica de x menos 1, más la integral de 2 hasta más infinito de la misma función. X más 1 cuadrado, raíz cúbica de x menos 1. ¿Ya? ¿Qué logramos con esto? Que ahora los problemas están por separado. Si a esta integral yo la llamo 1, ¿sí? Esa integral es de segunda especie. ¿Ya? Es de segunda especie porque solamente tiene el problema de la indefinición en el 1. En cambio, la otra, que la vamos a llamar 2, súper original, esa es de primera especie. Porque ya no tiene el problema de la indefinición, ¿ya? El denominador nunca se hace 0 en este intervalo, del 2 al infinito, pero es un intervalo infinito, así que es de primera especie. ¿Ya? Y ahora hay que trabajarlas por separado. Cada una de ellas yo voy a comprobar si es que converge o no, y en caso de que una falle, de que una sea divergente, entonces toda la integral es divergente. ¿Ya? Basta con que falle una y el ejercicio se muere ahí. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que notar primero que la f que estuvimos definiendo antes es una función positiva en el intervalo donde estoy trabajando. ¿Sí? De 1 hasta infinito, todo esto que está acá da positivo. ¿Ya? El primer factor está al cuadrado, así que es positivo. Y el otro, que es raíz cúbica, que podría ser negativo, no va a dar negativo porque los x se mueven del 1 para adelante. Así que la expresión x menos 1 siempre da positiva. ¿Ya? El f es positivo. Necesario para poder aplicar los dos criterios que tenemos. Tenemos criterio de comparación y criterio del cociente. ¿Ya? Yo les comentaba ayer que yo en general soy más fanático del criterio del cociente, siento que eh, ofrece más alternativas. ¿Ya? El de comparación, como que a uno se le tiene que ocurrir una integral completa y no siempre eso es fácil. Entonces vamos a usar el criterio del cociente. Voy a buscar una g indicada para que al hacer el límite, vamos a partir de la 1, perdón, vamos a partir de la integral 1. Para la integral 1, yo quiero encontrar una g de tal forma que el límite
cuando x tiende al valor malo, entonces al 1, de la f partido con la g, eso ojalá me dé un número mayor que 0. Eso quiero encontrar. ¿Ya? Entonces, un momento. Ahí. Entonces lo que voy a hacer, como el 1 es el valor malo, voy a elegir una g acá que sea, voy a decir ahí que elijo g. En la 1 voy a elegir g. Elijo g como el pedazo de la función que tiene la indefinición. Se la voy a elegir como 1 partido en la raíz cúbica de x menos 1. Voy a elegir ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hago el límite entre esos dos, va a ser el límite cuando x tiende a 1 de la fracción, la f, x más 1 al cuadrado, raíz cúbica de x menos 1, ¿sí? Y cuando lo divida por esta que acabo de poner acá, entonces ese denominador pasa hacia arriba. Raíz cúbica de x menos 1 partido en 1. Y se simplifican, ¿sí? Con eso cancelé el problema. Ya no tengo la indefinición en 1. Entonces cuando calculo este límite me va a dar un número, ¿no? Me va a dar un número. Ese límite finalmente va a ser el límite de esa función de la que me quedó. Ay, no sé qué pasó. Ay. Y lo reemplazo nomás. Ya no se indefine. Entonces me da 1 partido en 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Así que me dio un cuarto, que claro, un cuarto es un número positivo y obviamente no me dio infinito. ¿Ya? Y cuando pasa eso, entonces quiere decir que la f se comporta igual que la g cuando x tiende a 1. ¿Ya? Esa es la gracia de calcular este límite, me dice el comportamiento entre los dos. ¿Ya? Se comportan igual si es que esto me da un número positivo. ¿Ya? Y bueno, ahora veo la g. Si se comportan igual, entonces la integral de la g me va a decir qué pasa con la integral de la f. Pero la integral de 1 hasta 2 de 1 partido en la raíz cúbica de x menos 1, esa era la g. Esa que está ahí, esa es una traslación de una p integral. ¿Ya? Yo aquí puedo hacer un cambio de variable. Voy a decir que u es x menos 1, por ende de u es de x. Cuando el x vale 1, entonces el u vale 0. Y cuando el x vale 2, entonces el u vale 1. ¿Sí? Todo eso yo lo puedo revisar en la sustitución. Entonces, esa misma integral puedo escribirla en esta forma, de 0 hasta 1, de 1 partido en raíz cúbica de u. Y esa es una p integral de segunda especie. ¿Sí? Esto es p integral de segunda especie, ¿ya? Y con p igual a 1/3. Y en los casos de las p integrales de segunda especie, tengo que cuando el número es menor que 1, la integral converge. ¿Sí? Ese 1/3 que está ahí es menor que 1 y automáticamente entonces hace que sea convergente. Entonces la integral de la g, la que nos interesaba a nosotros, debería decir aquí que converge. ¿Ya? Es convergente. Entonces la integral de la g converge, y como se comporta igual que la f, entonces la integral de la f, 1 la habíamos puesto, converge. ¿Ya? Eso tenemos hasta ahí. Ya la primera integral está lista. Ya es convergente y dice cociente. ¿Sí? Aquí usamos criterio. ¿Qué pasa? Ahí sí. Criterio del cociente. Ya eso dice. Ya, cuando calculamos el límite nos afirma esto, pero el criterio del cociente es el que me dice después qué pasa con las integrales.
Ya, y vamos con la segunda integral. Ahora me tengo que preocupar de una de primera especie. Entonces, lo mismo, es la misma f, para hacer la integral 2, es la misma f, pero ahora tengo que elegir otra g. También voy a usar el criterio del cociente, ¿ya? Pero ahora voy a elegir otra g distinta, porque ahora tengo que calcular, tengo que elegir una g, de manera que el límite ahora, cuando x tienda a infinito, entre la f y la g, esa ojalá que me dé un número. Entonces tengo que elegir una g apropiada para que cumpla eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde voy a sacar la g que voy a poner? Si uno se fija en la expresión f que está ahí, la función, esa función tiene grado, aquí hay un x que eventualmente va a estar al cuadrado, y aquí tengo una x que tiene ahí una raíz cúbica, ¿sí? Entonces, si yo pudiera multiplicar esos términos, en total me queda algo al cuadrado por algo a la un tercio, en total es x a la, ¿cuánto da 2 más un tercio? Da 7 tercios, ¿sí? Entonces, moralmente, aunque abajo no es un polinomio porque tiene raíz, ¿ya? Si yo contara el grado, sería un grado 7 tercios, ¿ya? Que no tiene sentido, no es un polinomio. Pero yo puedo entender hasta cuánto debería estar elevado el x en la expresión que está abajo, ¿ya? Entonces, si yo la compenso arriba y pongo algo que está elevado a 7 tercios, entonces yo calculo el límite cuando el x se va a infinito y eso me va a dar un número, ¿ya? Si tienen los dos grados iguales, arriba y abajo, eso me va a dar el número, un número, no infinito y tampoco cero. Entonces, eso me da la pista de cuál g tengo que elegir. Voy a hacer x elevado a 7 tercios. Esa va a ser mi g. Perdón, al revés. 1 partido en eso. 1 partido en x elevado a 7 tercios. Esa va a ser mi g. ¿Ya? Porque cuando las pongo acá, hago la división x a la, cuando x tiende a infinito, de la f, que era toda la fracción que estaba aquí, raíz cúbica de x menos 1, y ahora divido por esa, dividir por el g es multiplicar por 7x a la 7 tercios partido en 1. Entonces me queda todo límite cuando x tiende a infinito de x a la 7 tercios partido por el cuadrado, el binomio al cuadrado, y la raíz. ¿Ya? Entonces, si uno acá no está convencido que efectivamente por tener el mismo grado, porque abajo no es polinomio, no tiene sentido hablar de grado, si uno no está convencido de eso, lo que puede hacer es dividir arriba y abajo por x a la 7 tercios. Puedo simplificar, ¿ya? Obviamente arriba, límite cuando x tiende a infinito, arriba me va a dar 1, eso es súper obvio. Y abajo, cuando divido por x a la 7 tercios, yo puedo repartir esa división. Puedo dividir el primer término por 2, por x a la 2, x más 1 al cuadrado, partido en todo eso en x a la 2, y el otro pedacito, el otro factor, lo voy a dividir por lo que me falta, y eso es efectivamente un tercio. ¿Sí? Ese x a la 7 tercios, yo lo puedo repartir, no sé, pues si usted divide en 12, es como que el primer pedacito usted lo divida en 3 y el otro pedacito lo divida en 4. Ahí está dividiendo en 12. ¿Ok? Y lo reparto así porque, claro, lo puedo escribir de esta forma. Es el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido en, si junto esos dos, esa fracción, ambos al cuadrado, me queda así, me queda dividido en x. Entonces 1 más 1 partido en x al cuadrado. ¿Ya? Puedo dejar todo esto en un solo cuadrado y estoy dividiendo en x. ¿Ya? Y en el otro caso igual, puedo dejar todo en una sola raíz, ¿ya? Porque abajo también está en raíz, y estoy dividiendo en x. Así que es 1 menos 1 partido en x. Y así como están,
Ahora se ve súper claro que cuando el x tiende a infinito, ese término, el 1 partido en x, ahí y acá, se van a cero. ¿Ya? Cuando haga el límite, se van a ir a cero. Entonces, lo que va a sobrar va a ser el resultado del límite. 1 partido en 1 al cuadrado por raíz cúbica de 1. Y eso es 1. ¿Ya? Y obviamente 1 es un número mayor que 0 y menor que infinito. ¿Sí? Es un número. ¿Ya? Eh, eso. Ahí tenemos el límite. Ya está listo. Eso quiere decir, como me dio un número, que el f y el g se comportan igual cuando el x se va a infinito. ¿Ya? Y entonces, por el criterio, bueno, yo voy a analizar el g. Voy a analizar el g. Pero aquí es mucho más sencillo. La integral de 2 hasta infinito, esa es la que estoy calculando, de la g, de 1 partido en x a la 7 tercios, es más chica que la integral de 1 hasta infinito, de 1 partido en x a la 7 tercios, ¿ya? Porque estoy considerando más intervalos para una expresión positiva, ¿sí? Es más chica que esa, y esta que está acá es una p integral. Esa que está ahí es p integral, pero de primera especie, con el p igual a 7 tercios. Pero en este caso, cuando son de primera especie, si el p es mayor que 1, entonces la integral converge. Y en este caso es mayor que 1. Así que esa integral converge. ¿Ya? Así que por el criterio del cociente, por el criterio del cociente o de comparación asintótica, cualquiera de esos dos nombres está bien. Por el criterio del cociente, eh, eh, ya tengo que la integral de la g converge, entonces la integral de la f converge. Como la integral de la g converge, entonces 2 converge. Le habíamos puesto 2 a esto. 2 converge. ¿Ya? Y eh, por lo tanto, la integral original converge. 1 más 2 es convergente. Y se acaba el ejercicio. ¿Ya? Es largo el proceso. Cuando uno se topa con integrales de tercera especie, al final son 2 ejercicios en uno. Ya tiene que ver la de primera especie y la de segunda especie por separado, y para cada una de ellas yo le aplico alguno de los criterios. ¿Ya? Implícitamente acá estoy usando comparación. ¿Sí? La que a mí me interesa es más chica que otra y esa converge. Así que lleva a que mi integral de acá sea convergente. Ahí implícitamente estoy ocupando comparación. ¿Ya? Eh, Así que está bien, estamos ocupando dos teoremas, dos criterios. ¿Alguna duda, muchachos? Yo tengo una pregunta. Cuénteme. No entendí muy bien la parte en la que dividió por x elevado a 7 tercios, Ujú. que Claro, lo que después pasa es nos que quedó. uno lo puede ver con números más chicos, ya como para que no se enrede tanto. Imagínate tú tuvieras, voy a inventarlo, eh, tuvieses tenido un 1 partido en, era x más 1 al cuadrado, y el otro, imagínate un x menos 1 a la 3. Y arriba tengo entonces un x a la 5. Así. Esta es la versión sin fracciones, pero es la misma idea. Si tú tienes esta expresión, eh, tú puedes dividir arriba por x a la 5, abajo también, voy a simplificar por ese x a la 5, y acá al lado te queda un 1, arriba, más o menos obvio, y abajo ese x a la 5 es lo mismo que dividir por x a la 3 por x a la 2, ¿cierto? Ese x a la 5 se puede descomponer. Entonces, ese x a la 3 yo lo ocupo para dividir ese tipo, y ese x a la 2 yo lo ocupo para dividir el otro tipo. Entonces, cuando tú lo escribes así
dividido por separado, x más 1 cuadrado dividido en x cuadrado, x menos 1 al cubo dividido en x al cubo. Yo lo escribo así porque cada una de esas divisiones se puede escribir en una sola potencia. Se puede escribir como x más 1 partido en x, todo eso al cuadrado. Y en el otro x menos 1 partido en x, todo eso al cubo. ¿Ya? Y cuando está escrito así, y hago la división, ese tipo de ahí, x dividido x es 1, 1 partido en x es 1 partido en x, y todo eso te queda al cuadrado. Y en el otro caso, eh, también es 1 menos 1 partido en x. Cuando ya lo escribo así, y tú haces tender el x a infinito, aquí ya se nota quién se muere, quiénes son los términos que se van a cero. Ese término se va a cero y ese término se va a cero. ¿Ya? Lo que pasa es que eso no se nota cuando están así. Si tú haces tender el x a infinito acá, arriba te da infinito y abajo te da infinito. ¿Ya? Y ahí no se nota cuánto da. Yo hago toda esta manipulación de dividir por la potencia mayor para que efectivamente yo lo pueda manipular y mostrar quiénes son los que se van a cero. ¿Ya? Y ahí te quedan constantes, no te dan infinitos. ¿Está Ya, bien? perfecto. ¿Entiendes la idea? ¿Mm? Sí, perfecto. Eso. Eso. Es típico, es súper el mismo truco para todas estas expresiones que son o bien polinomios o tienen raíces, siempre se puede hacer el mismo truco, como dividir por la potencia mayor. Y por eso en el ejemplo, que esta es la parte más importante, por eso en el ejemplo yo elegí esta G, yo elegí esa G, porque al dividir por esa G hacía aparecer este término x a la 7 tercios. Y ese es el que compensa el grado que está abajo. ¿Ya? Y por eso que el resultado al calcular el límite me da un número, me dio un 1. ¿Ya? Si hubiera puesto una G más chica, entonces el límite me hubiera dado 0 y me hubiese tenido que pasar al otro criterio, al de comparación. ¿Ya? Y si hubiera elegido una G muy grande, con grado mayor, entonces el límite me hubiera dado infinito. Y en esos casos también tengo que volver al criterio anterior. Entonces es más trabajo, es mucho más trabajo si es que elijo mal la G. ¿Ya? Eso es súper importante. Elegir una buena G acorta tiempo. Ujú. Ya, vamos con otro. Vamos con otro para seguir practicando. Ya, este ejercicio. Este es bien especial porque tiene en realidad es una propiedad más larga, es una propiedad más importante. Uno la puede como extender este ejercicio a una situación más general. Entonces se los voy a mostrar al tiro. Dice, estudia la convergencia de la integral desde 0 hasta infinito de esa fracción. X al cubo partido en 2 a la X. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero es de primera especie, eso es lo que hay que tener súper claro. Tiene un intervalo que es infinito, ¿ya? Y es una fracción que nunca se indefine, porque la exponencial nunca da 0. No puedo encontrar un X para que 2 elevado a eso me dé 0, jamás. No va a pasar. ¿Ya? Así que eh, tengo tengo esta que es de primera especie solamente. Ya, es de primera especie. Y voy a entonces ocupar de nuevo el criterio del cociente. ¿Ya? Pero voy a definir entonces la f como el x cubo partido en 2 a la x. Eso es positivo, ya es mayor o igual que 0 por lo menos, si es que estoy entre 0 e infinito. Si el x se mueve ahí, eso es mayor o igual que 0. Y la g, aquí es un poco más rebuscado, uno puede pensar harto rato esto, aquí es menos obvio que la anterior. ¿Ya? Uno va a elegir la 2 tercios elevado a x. ¿Ya? Voy a elegir esa. Al tiro vamos a ver por qué elijo esa. Entonces voy a calcular el límite. Voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito, en este caso voy a usar cociente, de la f dividida en la g. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar de esta forma. Es el límite cuando x tiende a infinito de el x cubo partido en 2 a la x
Y acá lo que debería pasar es que el 3 a la x queda arriba y el 2 a la x queda abajo. Cuando hago eh, ¿cómo se dice? Cuando hago la división, eso, ¿ya? Pero acá lo vamos a escribir de otra forma, ya que hay que tener cuidado. Cuando yo divido, cuando yo hago la división, o lo mismo que tenía escrito antes, en verdad. A ver, no puedo, no puedo devolverme. Lo mismo que tenía antes, en vez de pasar el 3 arriba, el 3 a la x arriba y el 2 a la x abajo, ese 3 a la x lo voy a dejar abajo. Voy a escribirlo así. Eh, por 2 a la x y todo esto partido en 3 a la x. ¿Sí? Voy a dejarlo así, como fracción de fracción. ¿Ok? Eso es lo que pasa, ese 3 a la x que estaba arriba, yo lo puedo escribir más abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el límite, cuando x tiende a infinito, del x a la 3 arriba, y abajo tengo una fracción. Tengo un 4/3 elevado a x. ¿Ya? Lo escribí de esa forma. Y ahora vamos a entender por qué. Obviamente, si uno hace el x tender a infinito, el x cubo se va a infinito. ¿Ya? Eso nada que hacer. Y en este caso, el 4/3, por ser un número mayor que 1, si usted lo eleva a x y el x se va a infinito, esto también se va a infinito. Entonces, ahí está la explicación de por qué utilizo esta g. ¿Por qué uso esta g? Porque al dividir el f por esta g, logro que abajo en el denominador también haya algo que se dispare infinito. Logro que aparezca algo que se dispare infinito cuando el x tiende a infinito. El x al cubo obviamente se va a infinito, pero abajo también. Ya si adentro hay un número que es mayor que 1, entonces ese tipo se va a infinito si es que el x se dispara infinito. Si no, si fuese menor que 1, por ejemplo en un medio a la x, ese se va a 0. ¿Ok? Esa es la idea. Por eso elegí esta fracción que está acá, para que formara un 4/3. ¿Ya? Podría haber elegido, no sé, podría haber elegido en ese 2, podría haber hecho no sé, haber puesto cualquier número grande, podría haber puesto un 5, y ahí me hubiera quedado 10/3. Y está bien, cuando el x tiende a infinito, también la fracción se va a infinito. ¿Ya? Podría haber puesto cualquier número que multiplicado con 2 me dé algo más grande que el 3. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, ¿por qué? Porque si ambos se van a infinito, si en ambos casos se van a infinito, puedo usar L'Hopital. Ya tengo un infinito partido en infinito, ya para poder calcular ese límite. Entonces puedo usar L'Hopital. Si derivo una vez, entonces voy a usar L'Hopital. Si derivo una vez, entonces me va a quedar así. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado partido en la derivada de la exponencial. ¿Ya? La derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero multiplicada por el logaritmo de la base. O sea, el logaritmo de 4/3. Ya, esa es la derivar una exponencial que no sea e. Cuando usted deriva el e, queda igual. Pero si deriva algo en otra base, hay que multiplicar por el logaritmo de la constante, de la base. ¿Ya? Y de nuevo hago tender a infinito. Y si hago tender a infinito, arriba se sigue yendo a infinito porque tengo un x cuadrado, y abajo también se sigue yendo a infinito, porque tengo la misma expresión, solo que está multiplicada por una constante. ¿Ya? Así que vuelve a ser infinito partido en infinito, y puedo usar L'Hopital otra vez. Y vuelvo a derivar. Esto va a ser el límite, cuando x tiende a infinito, de 6x partido en la derivada de lo de abajo, que la constante sale, y vuelvo a derivar el 4/3 a la x. ¿Ya? Va a quedar igual 4/3 a la x, pero el logaritmo va a aparecer dos veces ahora. ¿Ya? El que estaba antes con el que sale al derivar de nuevo. ¿Ya? Vuelvo a calcular el límite y vuelve a quedarme de la forma infinito partido en infinito. ¿Ya? Porque arriba
el x se va a infinito, y abajo tengo la misma expresión. Así que esto me da... perdón. Voy a escribir que esto es infinito partido en infinito otra vez, por última vez. Así que puedo usar L'Hopital, por última vez. Y esto va a ser el límite, cuando x tiende a infinito, de 6, ahora derivo el de arriba, 6, partido en la derivada del de abajo, que vuelvo a hacer lo mismo. Ahora es 4 tercios a la x, ¿ya? Multiplicada por el mismo logaritmo, pero ahora 3 veces. Las dos anteriores más la nueva que sale al derivar. ¿Ya? Entonces, ahora voy a calcular el límite por última vez. El límite arriba, ahora no pasa nada, porque es 6, es una constante. Así que ese sigue siendo 6 cuando calculo el límite. Y abajo se sigue yendo infinito. ¿Sí? Es 6 partido en algo muy grande, que tiende a infinito. Entonces, ¿cuánto da todo eso? 0. ¿Ok? Da 0 en este caso. Entonces, claro, pude calcular el límite. Eso es importante, puedo calcular el límite. Pero no me dio un caso bonito. Los casos bonitos son cuando... perdón. Los casos bonitos son cuando el límite me da un número mayor que 0. Y en este caso me dio 0, exactamente. ¿Ya? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando me da 0 o me da infinito. Me da información de cómo se comportan la f comparada con la g. Si el límite finalmente me dio 0, significa que la g es más grande que la f. Eso es lo que acabo de obtener. ¿Ya? Que la f es más chica que la g cuando el x tiende a infinito. Eso estoy obteniendo, la g es más grande. Entonces puedo usar comparación, ¿ya? Si es que eso sucede. Entonces vamos a usar comparación. Usamos el criterio de comparación. ¿Ya? Eso pasa cuando nos dan estos casos que el límite me da 0 o infinito, hay que devolverse al criterio anterior. Significa que la integral que yo quiero revisar, que era desde 0 hasta infinito, de la x cubo partido en 2 a la x, es más chica que la integral de la g que yo puse artificialmente. Y la g era, la g era 2 tercios a la x. Ya, esta es la f y esta es la g. Eso es lo que acabo de obtener. ¿Ya? Porque si el límite me dio 0 es porque la g es más grande. Ya, pero esta integral la puedo calcular. No es una p integral, no me quedó tan simple como el otro. Pero esa integral es calculable. ¿Ya? La integral de una función exponencial es la misma exponencial, o sea, el 2 tercios. Vamos a hacerlo correcto. Vamos a hacer este límite como corresponde. Pero la integral de 0 hasta infinito de 2 tercios a la x de x es el límite cuando x tiende, cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de esta exponencial. ¿Cierto? De esa exponencial. Ahora voy a calcular la integral de la exponencial, que es fácil. Esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito. ¿Y quién es una antiderivada para el 2 tercios elevado a x? Bueno, es el mismo 2 tercios elevado a x, pero partido en el logaritmo natural de 2 tercios de la base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo derivo eso. Si yo derivo el que está acá, me aparece esa constante extra. Entonces, para cancelarla y que me dé la función correcta, la función que está acá, tengo que poner esta constante abajo. ¿Ya? Es como la regla de la potencia al final, pero utilizando la exponencial. ¿Mm? Esa evaluada entre 0 y b. Entonces, ¿qué nos da? La constante sale, 1 partido del logaritmo de 2 tercios, y me queda el límite cuando b tiende a infinito de 2 tercios a la b menos 2 tercios a la 0, que es 1.
¿ya? Calculo ese límite que está acá, y en este caso, este límite, como la base es una expresión menor que 1, 2/3 es menor que 1, cuando calculo el límite y el exponente se va a infinito, esto se va a 0. ¿Ya? Si tiene una expresión menor, un número menor que 1 elevado a una variable que se va a infinito, eso tiende a 0. ¿Ya? Así que lo logré. El resultado de este límite es efectivamente una constante, es menos 1 partido el logaritmo de 2/3, ¿ya? Que es una constante, me dio menor que infinito. Por lo tanto, la integral de la g, converge, y por el criterio, cualquiera acá puede decir que es por el criterio del cociente o por el del comparación. Por el criterio del cociente, la integral de la f también converge. De 0 hasta infinito, de la x cubo partido en 2 a la x, de x también es convergente. ¿Ya? Si esta converge, entonces la anterior, que es más chica, también converge, obligatoriamente, no se puede disparar. ¿Ok? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un ejercicio nomás, y la verdad es que la parte como mágica del ejercicio es haber elegido esta G que está aquí. ¿Ya? La verdad es que este ejercicio es súper bueno porque uno lo puede generalizar. ¿Ya? Aquí, como un ejercicio, repetir el proceso para una integral de 0 a infinito, en vez de poner x a la 3, como lo hicimos acá, podemos poner x elevado a n, partido en un a elevado, bueno, no voy a ponerlo a complicarlo tanto, voy a ponerle un 2. Un 2 elevado a x de x. ¿Ya? Podemos hacer el mismo proceso pensando en que el x está elevado a cualquier potencia natural. ¿Ya? Y uno repite el proceso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que efectivamente puedo elegir el mismo 2/3, pero las veces que yo hago L'Hopital van a ser más. Porque aquí yo usé 3 veces L'Hopital para matar el x a la 3, para que se convirtiera finalmente en una constante. Entonces, si el x está elevado a n, entonces uno se tiene que imaginar que aplicó L'Hopital n veces. ¿Ya? Es el mismo proceso, pero queda más largo, ya queda un poquito más abstracto. ¿Ok? Porque tengo que aplicar el L'Hopital n veces para que la expresión de arriba me dé una constante. ¿Ya? Porque une que a la n. Eso, hay que jugar con este ejercicio chiquitito. La verdad es que funciona si es que yo pongo cualquier n, o yo pongo acá cualquier base mayor que 1, el ejercicio se hace exactamente igual. ¿Ya? Así que si cae en la prueba, no asustarse, ¿ya? Es lo mismo que hicimos recién. Ujú. Eso. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con este ejemplo? No. Ya, vamos con otro. Ahí. Acá. Quiero ver alguno que tenga un parámetro. Acá, ahí está. Ahí tengo uno con algún parámetro. Vamos a estudiar la convergencia de esta integral, pero según el parámetro alfa en los reales. ¿Ya? Este es el tipo de ejemplos en donde le piden estudiar la convergencia, pero depende del alfa que usted encuentre. ¿Sí? Para algunos alfa, esa expresión va a ser convergente, y para otros alfa, esa integral va a ser divergente. ¿Ya? Eso es súper típico también, aparecen muchas pruebas, así que es bien sano revisarlo. Ujú. Démosle entonces. Espérense, creo que me comí algo. Ah, no, está súper bien, está súper bien. Ya. ¿Cómo va a quedar acá? Primero, ¿de qué tipo es esta integral impropia? El intervalo es finito, o sea, es acotado, de 0 hasta 1. Así que no es de primera especie. Y si uno mira la expresión que está acá, es lo mismo que escribir
lo puedo escribir así, el f es 1 partido en 1 menos x tercio, x al cubo, perdón, elevado a alfa medios. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Que es lo mismo que escribir también, yo puedo factorizar el 1 menos x al cubo porque es diferencia de cubo. Lo puedo factorizar como 1 menos x a la alfa medios multiplicado por el otro factor, que sería 1 más x cuadrado a la alfa medios. ¿Ya? En el fondo es descomponer el 1 menos x cubo, lo factorizo y reparto el alfa medio. ¿Ya? Entonces, en realidad, el único tipo que se hace cero es este. Este que está acá, esta cuadrática que está ahí, tiene discriminante negativo. Así que nunca se hace cero. Es este nomás el tipo que eventualmente me provoca una indefinición y se indefine en 1. Se anula en x igual 1. Entonces ahí hay un problema en el límite de integración. Así que es una integral de segunda especie. Es integral, o es impropia. Es una impropia de segunda especie. ¿Ya? Eso es lo que hay que analizar bien. ¿Ya? ¿Cuántas veces se indefine esta fracción? Solamente una vez, en el x igual 1. Eso es lo que interesa. Y el 1 es parte de... el 1 es parte eh, del, ¿cómo se dice? Del intervalo. Del intervalo. ¿Ya? Ya, entonces hay que analizar la convergencia dependiendo del alfa. En estos casos, en estos casos, eh, ¿cómo se dice? En estos casos, especialmente en estos que tienen algún parámetro, es donde conviene mucho usar el criterio del cociente. Porque el criterio del cociente le dice, provoca esta existencia de la G que hace que el F se comporte exactamente como la G. Entonces, si la G también tiene el parámetro, eso quiere decir que puedo analizar automáticamente cuándo converge y cuándo diverge al mismo tiempo. ¿Ya? Es ideal para estos ejercicios de parámetros. Entonces yo voy a hacer esto, voy a elegir la G. Voy a elegir la G. Bueno, lo primero es que esta expresión efectivamente es positiva. ¿Sí? La F que está ahí es mayor o igual que 0 porque el X se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Así que lo que está dentro del paréntesis siempre es positivo. Es 1 menos algo muy chico. Y voy a elegir la G como esto, como la parte mala. Para las que son de segunda especie, siempre es muy bueno elegir la G como 1 partido en la parte mala. Puede ser 1 partido en 1 menos X a la alfa medios. Esa va a ser mi G. Entonces, y también es positiva en el intervalo 0, 1. ¿Ya? Así que estamos súper bien. Voy a usar cociente. Voy a calcular el límite cuando X tiende a 1, al valor malo, de la F cociente con la G. Como estoy haciendo cociente, se van a cancelar estos tipos. Lo voy a escribir igual, pero uno ya más o menos intuye lo que va a pasar. Tengo el alfa medio, el 1 menos x al alfa medio y el otro factor a la alfa medios, y la tengo que dividir en esta g. O sea, la multiplico por la g al revés. 1 menos x a la alfa medios partido en 1. Y efectivamente se van estos paréntesis, y esas eran las partes malas, las partes que tenían la indefinición, el 1 menos x. Si ahora yo calculo el límite, aquí me está faltando escribir límite, acá, límite cuando x tiende a 1. Si ahora yo calculo el límite, bueno, solamente tengo que reemplazar acá. Entonces el resultado me da 1 partido en 3 a la alfa medio. ¿Ya? Y como alfa es un número real, entonces esta expresión me da un número real. Nada que hacer. No me dio infinito, ni soñando. ¿Ya? Así que me dio un número. ¿Qué significa eso? Que el f se comporta exactamente como la g cuando el x tiende a infinito. Cuando el x tiende a infinito, la f y la g se comportan casi igual. Ya solo difieren
en proporción a una constante. Y si eso es así, ahora voy a analizar la g, pero la integral desde 0 hasta 1 de la g es 1 partido en 1 menos x a la alfa medios, ¿ya? Es lo mismo que si yo tuviera una p integral, ¿ya? Porque en vez de tener x, tengo 1 menos x, ¿ya? Y en esos casos, lo que hay que hacer para convencerse de que es una p integral, yo puedo cambiar la x por una función lineal cualquiera, ¿ya? Para convencerse yo puedo hacer la sustitución 1 menos x, el de u sería menos de x, cuando el x vale 0, entonces el u vale 1, y cuando el x vale 1, el u vale 0. Entonces en realidad esa... Ay, espérense. Ahí sí. Entonces esa misma integral me va a quedar la de la g, me va a quedar menos la integral de 1 hasta 0 de 1 partido en u a la alfa medios de u. ¿Sí? ¿Es alfa medios? Sí, eso. ¿Ya? Y como está con el menos, me va a quedar la integral de 0 hasta 1 de u, de 1 partido en u a la alfa medios de u. Y esa, claro, es una p integral. Esta es p integral de segunda especie. Se anula, aquí se indefine en 0. Es una p integral de segunda especie donde el p ahora es alfa medios. Y aquí viene el análisis. Entonces, esa integral, esa g, va a ser convergente cuando el alfa medios, entonces la g, la integral de la g, va a ser convergente cuando el alfa medios sea menor que 1. Y va a ser divergente cuando el alfa medios sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Y eso se puede traducir como que el alfa sea menor que 2 o bien el alfa sea mayor o igual a 2. ¿Ya? Pero lo que le pasa a la G, le pasa a la F. Por el criterio del cociente, lo que le pasa a la G le pasa a la F. Entonces, la integral de la F, ¿cuánto era? ¿De 0 hasta 1? Sí. De 0 hasta 1 de la F, ¿ya? Va a tener esos dos casos. Va a ser convergente si alfa es menor que 2 y va a ser divergente si alfa es mayor o igual a 2. Y ahí tenemos el resultado. ¿Ok? Entonces, eso pasa con estos ejercicios de parámetros. ¿Ya? Cuando tengo algún parámetro dentro de la integral. ¿Sí? Es ideal usar el criterio del cociente, porque si usted elige una buena g que también tenga el mismo parámetro, esa g me va a decir el comportamiento del parámetro. ¿Ya? Como era una p integral, yo sabía esencialmente que esa p integral converge y diverge para ciertos casos. Y eso es lo que andamos buscando, ¿ya? Encontrar dependencia de, de ese parámetro para nuestra integral original. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, yo creo que estamos ya por hoy día. Tengo uno más, tengo un ejercicio adicional, pero ese se lo voy a publicar escrito. Ya no voy a alcanzar a hacerlo en estos 3 minutos que quedan. Es fácil igual, es como en el mismo estilo. Tenemos una integral de segunda especie. ¿Ok? Pero se los voy a publicar escrito. Ya con los que vimos, la verdad es que ya cubrimos todo el espectro de ejercicios que se les puede preguntar. ¿Mm? Eso, chicos, no sé si hay alguna duda o comentario para cerrar. ¿No? Eso, no se desconecten porque voy a ver el tema de la lista y con eso terminamos. Ya. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Nos estamos viendo en esta semana a la próxima. ¿Ya? Que tengan una buena semana de receso. Estén atentos a lo que publique en aula. Voy a publicar material, harto material.
y nos estamos viendo el lunes siguiente. ¿Ya? Que les vaya muy bien.